Les agradecemos mucho su presencia en este taller del seminario que se denomina Impacto de la jurisprudencia que ha tenido el Consejo para la Transparencia y la Participación Ciudadana. Me acompañan a mi derecha Alicia de la Cruz, quien es académica de la Universidad Alberto Hurtado y jefa de gabinete del Contralor General de la República, José Manuel de Ferrari, quien es jefe de proyectos de la Corporación Participa, y Claudio Sivas, quien es jefe de la División de Coordinación Interministerial de la SECPRES. Antes de presentarlos con un poco más de detalle y darle paso a sus exposiciones, les comento que planificamos el taller de la siguiente manera. Primero, voy a hacer una exposición bastante sintética de algunas decisiones que ha adoptado el Consejo en materia de participación ciudadana y que previamente le fueron distribuidas a nuestros panelistas, para a continuación, cada uno en 15 minutos hacer su exposición y dar paso a la respuesta a las preguntas o a una segunda ronda de intervenciones según corresponda. Bueno, lo primero, como les decía, el Consejo para la Transparencia a estas alturas prácticamente ha emitido unas 3.300 decisiones. Dentro de esas 3.300 decisiones hay varias que tienen que ver con participación ciudadana. Dentro de aquellos creo que conviene destacar primero las que tienen que ver con exigir la publicación en Internet en las secciones de transparencia activa de los mecanismos de participación ciudadana conforme lo exige el artículo 7º de la Ley de Transparencia. Tenemos muchísimas decisiones de ese tipo que son un canal para poder acceder a esos mecanismos de participación. En segundo lugar, también hemos tenido muchas decisiones que tienen que ver con consultas que hace la comunidad para poder acceder a información respecto de proyectos que se están realizando, básicamente proyectos de inversión y muchos que tienen que ver con municipios. En tercer lugar, también tenemos un conjunto de decisiones que tienen que ver con elaboración de distintos tipos de normas. Primero, elaboración de planes reguladores. En esta materia hay dos decisiones importantes. Una, la decisión C-897-11, que se refiere a un particular que pide que se le explique por qué se modifica en el proceso de elaboración del plan regulador la zonificación de su predio. La respuesta que se le entrega es que la explicación de las modificaciones es más bien global, que no hay explicaciones caso a caso, y finalmente el Consejo va a ordenar que se le entregue esa información y va a señalar que en definitiva la publicidad de estos fundamentos es esencial, cito textual, para que no solo los interesados, sino también toda la ciudadanía pueda ejercer control social y participar en este tipo de resoluciones. Tenemos otra, la A176-09 de la Municipalidad del Quisco, donde lo que ocurre es que se solicita también acceso a el informe y las modificaciones que ha sufrido el proyecto de plan regulador que todavía no se ha sometido al proceso formal de aprobación. Y en ese caso, el Consejo, en cambio, fue partidario de no entregar la información, entendiendo que, como todavía no se habían iniciado los procesos de participación ciudadana formales, entregarla en ese estadio podía perjudicar la deliberación y generar riesgos especulativos. Por lo tanto, no siempre el Consejo en esto ha entregado la información. También tenemos casos que tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. En el proyecto Hidroicén hay una serie de organizaciones de la 11ª región que han requerido al Consejo conocer información respecto de la segunda adenda en particular que ha tenido este proyecto y toda la información que en definitiva ha existido para preparar las respuestas que se le ha pedido a los órganos de la administración del Estado, incluido también en esos casos los correos electrónicos, materia que ha sido objeto de bastante polémica en el último tiempo, pero que también se comprendía dentro de lo que se solicitaba, y ahí el Consejo, con un voto disidente, también ordenó que se entregara toda la información, incluidos los correos electrónicos que decían en relación con esta materia. Por último, también destacaría en lo que tiene que ver con la elaboración de normas, casos en que se ha pedido información respecto de proyectos o reglamentos que han sido aprobados por el Ejecutivo o proyectos de ley incluso. El primer caso, el C-298-10, tiene que ver con un proyecto de ley de extranjería preparado por el anterior gobierno que se pide durante el actual y en el cual se señala que como todavía no se ha presentado, entonces no debería ser de conocimiento público, y el Consejo básicamente lo que hay razón es que, dado que se trata de un anteproyecto que ya tiene varios años de antigüedad, no ve cómo se perjudicaría la gestión pública y ordena la entrega. Otro caso, el reglamento de ópticas, donde
distintos ciudadanos y también el Colegio de Ópticos pidió durante la tramitación del reglamento tener acceso a el expediente en que se estaba tramitando. También se pidió acceso al expediente en el caso de en ese caso es la decisión 6584-10, entre otras. También se pidió acceso al reglamento al expediente, del reglamento sobre consulta y participación de pueblos indígenas que se dictó en aplicación de la ley indígena y también el convenio 169 sobre participación de pueblos indígenas. En ambos casos no había expediente y el Consejo pidió que se entregara toda la información, entendiendo que contribuía al proceso de generación de la norma. Bueno, esas son algunas de las decisiones que ha tenido el Consejo, probablemente las más características, pero más que discurrir respecto del contenido de cada una, lo que nos interesa en este taller es escuchar la opinión de nuestros tres invitados que vienen de orígenes distintos. Tenemos al gobierno, tenemos a la academia, tenemos a la sociedad civil. Vamos a partir según el orden del programa con don Claudio Sivas, como dije, jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Claudio es ingeniero civil eléctrico de la Universidad Católica y máster en Ciencias de la Administración e Ingeniería de la Universidad de Stanford. Ha sido profesor auxiliar de la Universidad Católica, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la misma universidad, secretario ejecutivo del Consorcio para la Reforma de la Gestión Pública, que realizaron, donde se consultaron distintas universidades para trabajar en la reforma del Estado, y ha tenido también cargos en el Banco del Estado, ha sido asesor del gerente general y del ministro de Obras Públicas. También ha tenido trabajo en el área social, es cofundador del IGE Educar, de la Fundación Enseña Chile, y fue director social de Un Techo para Chile. Así que eche la presentación, sus 15 minutos, don Claudio. Soy muy hiperkinético, así que prefiero hablar acá. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de un tema que, evidentemente, habiendo trabajado hace muchos años en organizaciones sociales, partiendo por apenas yo salí de la universidad, en Un Techo para Chile, en lo cual fui director nacional el año 2000-2001, uno lleva muy en el ADN la importancia de la participación ciudadana y de la participación de la sociedad civil en los diseños, la definición y en la gestión de las políticas públicas. Por lo tanto, obviamente, cuando Enrique me invitó a comentar acá, no sé, aquí ya estoy, acepté encantado, porque también, obviamente, desde la visión que uno tiene en el Ministerio de la Presidencia, que tiene la oportunidad de mirar las políticas públicas en su conjunto, desde la perspectiva de las políticas y de la perspectiva de la gestión. Como se dieron cuenta, yo soy ingeniero, no soy abogado. Aquí Alicia y Enrique, no sé si tú también José Manuel era abogado, no, bueno, pero me imagino que va a haber varios abogados. Yo vengo desde el lado de la gestión. Y el objetivo mío hoy día era tomar, a partir de los fallos que están para la discusión, algunos que me parecían los más interesantes desde el punto de vista de hacia dónde está avanzando la agenda de gobierno en materia de participación y en particular de materia de la calidad de las políticas públicas. Pero antes de eso quisiera partir recordando un poco la esencia, y un poco tiene que ver con la esencia del trabajo de la división que yo dirijo, que es una división encargada de la gestión estratégica del gobierno. Si uno en toda organización define la misión institucional, el presidente de la República, cuando tanto en su campaña como lo reafirmó también en su primer 21 de mayo, que ya una vez, ¿no es cierto?, instalado en el gobierno, define una hoja de ruta para su gobierno, es la posibilidad de sentar las bases definitivas de la transición de Chile hacia el desarrollo. Esa es la misión que este gobierno se ha establecido y desde la cual se desprenden todas las acciones y las estrategias y los objetivos y las metas en las cuales nosotros trabajamos. Esa misión de llevar al país al desarrollo tiene además un cambio de paradigma respecto de la manera como gestionamos las cosas. Si uno piensa, ¿no es cierto?, un Chile en tres grandes etapas, en un siglo XIX, un Estado precario que cumple las funciones básicas, ¿no es cierto?, de defensa, la infraestructura, la seguridad ciudadana, la administración de la justicia, avanza en un siglo XX, y así también cuando lo trabajábamos con Enrique en este consorcio para la reforma del Estado. El siglo XX es una historia donde Chile se centra, ¿no es cierto?, construye la institucionalidad actual, y muchas de las instituciones se transforman cada día más en instituciones que son instituciones per se, olvidando en muchos casos el centro del cual fueron creados, que son el centro de las personas.
El presidente, y así lo expresó muy claramente en el discurso del 21 de mayo del 2011, dijo: lo que tenemos que buscar es transformar la acción del Estado y poner los servicios públicos, las metas, las cosas que nosotros hacemos, que le hagan un sentido y que estén 100% al servicio de las personas. Y es por eso que, entre otras cosas, por ejemplo, y esto estamos desarrollando una red de atención presencial a lo largo del país que se llama Chile Atiende, que partió funcionando en diciembre del año pasado, que busca que los ciudadanos, en vez de tener que ir a 20 oficinas públicas para pedir el subsidio a la vivienda, para pedir el bono a FONASA, puedan integrarse finalmente en un solo centro de atención para el ciudadano. Eso es, de manera muy práctica, decir cómo nosotros podemos poner el Estado 100% a las personas. Pero eso como foco central de una agenda de modernización del Estado. Porque, y en esto, como decía Enrique, nosotros lo trabajamos hace algunos años atrás, somos ahora un país de la OECD y por lo tanto que también está totalmente alineado con esta aspiración de ser un país desarrollado. No modernizar nuestro Estado claramente puede frenar esta aspiración de desarrollo. Yo usaba ser profesor de optimización en la Escuela de Ingeniería y nosotros siempre hablábamos de las cosas, cómo mejorar las cosas, y hablábamos de las restricciones activas, aquellas cosas que imposibilitan que una solución sea mejor. En definitiva, creemos seriamente que si nosotros no mejoramos la calidad de nuestras instituciones, podemos ser esta que sea el ancla a nuestra aspiración de desarrollo. Y los cálculos que en su momento hicimos a partir de un trabajo con Daniel Kaufman del Brookings Institution es que si nosotros solamente mejoráramos la calidad de nuestras instituciones, poniéndola al promedio de los países de la OECD, podríamos mejorar nuestro ingreso per cápita de los 15.000, ¿no es cierto?, dólares per cápita actual a 20.000. Y, en definitiva, también esto es una exigencia, no solo por el lado de la exigencia de ser país desarrollado, sino también porque es una demanda de las personas. Las personas, y eso lo vemos, ¿no es cierto?, todos los días, y nosotros el gobierno particularmente, están más empoderadas, demandan más del Estado y exigen que el Estado provea los bienes públicos y los bienes que puedan darle tanto a los ciudadanos, servicios sociales, como también a las empresas, desarrollo económico. Por lo tanto, la participación ciudadana en la agenda del gobierno se expresa, en primer lugar, porque nos cambió la pregunta, nos cambió la comparación. Ser miembro de la OECD, sin duda, si antes éramos, ¿no es cierto?, el tigre de Latinoamérica, y teníamos todas estas cosas, y nuestras comparaciones eran muchas veces con países de la región. De momento que entramos a la OECD, y alguna vez circulaba el chiste: ¿a quién se le ocurrió meternos en la OECD? Parecemos como el último, ¿no es cierto?, en equidad educativa. ¿A quién se le ocurrió meternos en la OECD si aparecemos con el país más desigual de la OECD? Pero en algunos ámbitos no estamos tan mal, incluso por la OECD. A mí me toca representar al centro de gobierno, en fondo, a la moneda, en los comités de la OECD, y Chile es, sobre todo, ¿no es cierto?, en materia de transparencia y en algunos ámbitos, un país súper líder dentro de la OECD y una voz muy oída. Y ustedes ven, por ejemplo, claro, en materia de corrupción, estamos en la medianía de la tabla de la OECD, lo cual nos cambió la pregunta, y hoy día nuestro estándar subió. Hoy día estamos aspirando a más, que tiene que ver con esta misión de ser Chile un país desarrollado al final de la década. Y el gobierno lo que ha impulsado es un conjunto de medidas de transparencia y participación ciudadana que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de la ley de transparencia bajo la cual se creó el Consejo para la Transparencia y la Institucionalidad actual. En primer lugar, institucionalizamos del primer año en adelante que los ministros, de manera pública, y después con la ley 20.500, voy a hablar después, también adscrito todos los mecanismos de participación ciudadana, rindieran cuenta anual, tal como lo hace el presidente de la República, ¿no es cierto?, en su 21 de mayo, cada uno de ellos en sus ministerios respecto a su gestión. Lo hacen en muchos casos jefes de servicio, lo hacían también los intendentes, pero nosotros quisimos que esto fuera, desde la estrategia general de gobierno, una cosa que todos los ministros pudieran estar dando cuenta pública de ello, y así también los intendentes. Lo mismo, y de manera inédita, nosotros pusimos a disposición pública, después de que el presidente en el 21 de mayo de 2010 delineó los 7 grandes objetivos estratégicos de su gobierno, además de comprometer la reconstrucción de Chile durante los 4 años de periodo de gobierno, publicar de manera transparente los avances tanto en los objetivos que el gobierno tiene, las aspiraciones como país tenemos en esta materia, como las acciones y las estrategias que el gobierno está llevando a cabo, y cada una de las iniciativas en qué situación se encuentran, y lo más importante, y lo que siempre el presidente ha sostenido, los resultados que esas acciones finalmente generan. Eso lo pueden ustedes visitar en esta página web, gov.cl/cumplimiento, que es decir, esto es la agenda de gobierno, y esto por sobre todo son los resultados en materia educativa, en satisfacción de usuarios en salud, en seguridad ciudadana, en resultados
resultados en pobreza, etcétera. Por otro lado, además generamos reportes de gestión, algunos de ellos acabamos de publicar un balance de los 2 años de gobierno el pasado 11 de marzo. Esto está muy tomado de la experiencia inglesa y la experiencia de algunos otros países, en lo que llamaban esos países la Delivery Unit, una unidad preocupada de la gestión hacia resultados de algunas de las metas más estratégicas de gobierno. Nos acabamos de sumar a una alianza del Open Government Partnership, en lo cual nosotros estamos participando, en lo cual, que es parte, ¿no es cierto?, de los estándares que necesita tener un país desarrollado, como también de poner a disposición a través del portal datos.gov.cl muchas de las bases de datos que están en poder del Estado. Eso puede generar, muchas veces ni sabemos lo que es capaz de generar, pero muchos países han permitido que la sociedad civil, de manera espontánea, o incluso las empresas, permitan generar aplicaciones online a partir de la información pública. Por otro lado, y esto el ministro probablemente lo mencionó en la mañana con más detalle, hemos visto cómo el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia, nosotros hacemos la gestión, tal como el Consejo para la Transparencia, ¿no es cierto?, tiene un rol de vigilancia del sistema. Nosotros como Ministerio tenemos responsabilidad de coordinar, en estos casos, la gestión del cumplimiento de la transparencia de los servicios y, además, siendo que una obligación, no siendo la ley de transparencia, de poder presentar nuestra declaración de interés de patrimonio, hemos subido a la web de manera voluntaria muchas de estas declaraciones. Eso también consisto en un acuerdo que firmamos el año pasado con el Consejo para la Transparencia para la implementación de un portal. Y ustedes no se imaginan, yo soy jefe de división, pero en el verano me tocó ser subsecretario, la cantidad de solicitudes de información, de acceso a la información pública y qué es lo que significa eso y lo que significa en dimensión gestionar todo eso. Y por último, el año pasado, en febrero, se promulgó la nueva ley de participación ciudadana, que básicamente, ¿no es cierto?, con una historia de mecanismos de participación ciudadana que ya se venían desplegando, sistematiza esto y describe una serie de instrumentos por los cuales nosotros, los ministerios, tienen que definir los mecanismos de participación ciudadana. Si ustedes, y muchos de ustedes me imagino que los conocen o han trabajado tal vez con algunos de los ministerios en la implementación de esa ley en cada uno de ellos, y lo que básicamente define, ¿no es cierto?, y cada ministerio después lo baja a través de sus propios decretos, de qué manera la sociedad civil y la ciudadanía en general participa de la gestión de los propios ministerios. Eso solamente como manera de introducción respecto de la agenda de gobierno. Y dado que del conjunto de temas que se pusieron sobre la mesa, había uno que en particular desde mi división nosotros estamos impulsando. Si por un lado estamos preocupados como división de coordinación de la gestión estratégica del gobierno, estamos preocupados por otra dimensión de lo que llamamos la calidad regulatoria, que tiene que ver con cómo a lo largo de cómo nosotros podemos, por un lado uno lo puede hacer, ¿no es cierto?, a través de programas de gasto, a través de decisiones de inversión, mejorar la calidad de vida de las personas, pero también cómo podemos hacerlo a través de la regulación. Y aquí traje un ejemplo, esto lo acaba de lanzar el ministro de Economía, está haciendo una consulta ciudadana para que haya opinión sobre el proyecto de ley sobre documento electrónico, firma electrónica y servicios de certificación. Y acá abajo lanzó uno sobre también una consulta ciudadana sobre un anteproyecto de ley, esto todavía no ingresa al Congreso, sobre reorganización y liquidación de empresas. Esto es un proyecto de ley de quiebra express. Entonces, hay iniciativas que de alguna manera buscan incorporar la opinión de la ciudadanía o de otras organizaciones, incluso de otros ministerios, puede ser, claro que eso ocurre, por así decirlo, internamente en la maquinaria per se, en el perfeccionamiento de las normas antes que se dicten las normas o antes que entren en la discusión parlamentaria. Y esto es solo para partir como motivación, porque en general nosotros como país, y esto lo hago en analogía con la salud, en general en Chile nuestros indicadores sanitarios son buenos. Tenemos problemas de obesidad infantil hoy día, pero tenemos claramente deficiencias, por ejemplo, la satisfacción de los usuarios en el sistema de salud. O sea, hay una cosa rara. En el mundo nuestros indicadores dicen, mira, sabes que estamos bastante bien en términos de competitividad, en términos, ¿no es cierto?, de gobernabilidad o en el doing business. O sea, de alguna manera la historia de nuestra regulación ha sido, a pesar de que no hay una organización y una coherencia regulatoria que se maneje de manera institucional, han dado resultados razonables. Pero este estándar y estas mismas cosas de ser un país de la OECD y algunos otros foros, como por ejemplo la APEC, que el presidente de la República estuvo en el foro APEC de presidentes en noviembre del año pasado, y uno de los 3 temas que estuvo en la agenda fue precisamente la coherencia regulatoria. ¿Cómo nosotros logramos que las calidades de las regulaciones de los distintos países conversen entre sí? Que es claramente, ¿no es cierto?, uno de los desafíos de la globalización más importante. Y básicamente se puede resumir en 3 grandes recomendaciones. Uno,
evaluar el impacto de nuevas regulaciones. 2, regulación existente también. La aspiración, si uno quisiera, puede hablar del stock y del flujo. Por ejemplo, una agenda de impulso competitivo, como está coordinando el Ministerio de Economía, lo que busca en muchos casos es revisar la regulación existente en materias tan diversas como el cabotaje marítimo o algunos temas impositivos o distorsiones en algunos precios. A veces cosas muy administrativas que generan cargas a la economía o a la vida de las personas. O cada nueva regulación hay que hacer lo que llaman los gringos un RIA, un Regulatory Impact Assessment, o en segunda dimensión, las consultas públicas, o sea, poner a disposición del público tanto de los procesos de creación de normas como de modificación de estas normas. Y por último, una de las recomendaciones es tener un organismo coordinador. Existe en algunos países como México un gran organismo que casi actúa como centro de esto, y en otros países más descentralizadamente, pero con metodología. Hago una analogía para los que ven del mundo de las inversiones. En Chile tenemos una larga historia de evaluar inversiones. De hecho, probablemente siempre nuestras inversiones a través del Sistema Nacional de Inversiones son bien decididas. Exige rentabilidad social para que el peso invertido traiga los retornos sociales que esperamos. Esto es el símil, pero para las regulaciones. Que las regulaciones nuevas o el stock que existe sea evaluado en función de los beneficios que generan o los efectos que en algunos casos toda regulación también puede generar efectos negativos. El problema es que, si bien salimos bien parados, ¿no es cierto?, en estos rankings más globales, tenemos algunos indicadores que dicen, alerta, los procesos en Chile no están tan bien. Esto es el último informe de la OECD sobre gestión regulatoria. Y como ustedes pueden ver, en el cuadro de la izquierda, las notas que tenemos nosotros con respecto a la OECD, no sé si se ve bien, pero lo celeste, esa barra grande es Chile, en cuán abiertos y formales son los procesos de consulta. Y ustedes pueden ver que el promedio de la OECD es como un 4, y en leyes nuestro promedio es un 1,5. Claro, toda ley se delibera en el Congreso. Eso es per se, ¿no es cierto?, un proceso de participación indirecta, pero ciudadana de alguna manera, es un proceso deliberativo. Pero en todo lo que tiene que ver regulaciones, por así decirlo, de la potestad reglamentaria, ustedes pueden ver que la nota nuestra es como 0,5. O sea, no existe en esto, en la evaluación que la hace la OCDE, y esto es coincidente también con lo que hizo la APEC, políticas coherentes a lo largo de todo el gobierno en materia regulatoria. O sea, no está sistematizada. Y esto, bueno, es parte de la historia y de la exigencia mayor de un país más desarrollado, y lo que nosotros tenemos algunos mecanismos sectoriales, y parte de las consultas que se han hecho ahí tienen que ver con esto. Por ejemplo, la nueva ley ambiental exige que exista una cosa que se llama la evaluación ambiental estratégica, que ahora implica mecanismo de consulta ciudadana no solamente en proyectos ambientales, sino que también en nueva regulación ambiental como una declaratoria de un plan regulador, etcétera. Por otro lado, todo lo que es materia de pymes, ya tenía una ley de pymes, que es la ley que hace unos años, que exige que las pymes, toda nueva norma que afecta a las pymes sea evaluada en materia del impacto que generan las pymes. Lo mismo pasa con todo aquello que tenga obstáculos en el comercio. Se hace tanto una evaluación del impacto como también un proceso de consulta pública. La Superintendencia de Valores tenía una práctica respecto de poner sus normas en la web y recibir comentarios. Y tal como se mencionó en el convenio OIT 169, que actualmente se encuentra en consulta los mecanismos que van a establecer cómo los pueblos originarios van a ser incluidos en los procesos que los afectan a ellos, que entre otras cosas va a tener que ver con las normas. Y finalmente nosotros como ministerio, el único poder que tenemos como ministerio es al final del día la firma del presidente de la República. Por lo tanto, todas aquellas cosas que están en el ámbito directo tanto de los decretos supremos o de las leyes que firma el presidente, nosotros internamente hemos implementado ya mecanismos para responderle sobre todo a nuestro presidente que nos exige muchísimo en términos de información y datos y la evidencia para cada una de las cosas que le son llevadas para la firma. Por lo tanto, el desafío que nos hemos tomado como ministerio es avanzar en una agenda tomando las mejores prácticas regulatorias de otros países y poder tratar de tener una institucionalidad. Creemos que para Chile, en términos de la aspiración que tenemos como ser un país desarrollado al final de esta década, y la mayor participación y transparencia es un dato de la causa. O sea, es como que cuando que es absolutamente necesario y uno de los desafíos centrales es cómo hacer eso que sea de manera que a su vez también responda a las demandas de las personas y de los ciudadanos. Porque, y todos lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las calles, no solamente en Chile, y esto es una de las grandes preguntas que también ha circulado en materia de los países de la OECD, los ciudadanos, los medios tecnológicos han permitido cerrar la brecha entre el ciudadano y la autoridad o el diseño de las políticas públicas, un desafío que es fuertísimo a la hora de todos los procesos institucionales que hay de diseño de políticas públicas,
porque me dicen algunos países de la OECD, mira, nosotros teníamos unos procesos increíbles de diseño, de cómo se evaluaban los proyectos, pero de repente entraba un tipo por el lado a través de Facebook, Twitter, no sé cómo, y desafía los procesos tradicionales de diseño y formulación de política. La ley 20.500, ¿no es cierto?, promulgada el año pasado, establece una serie de marcos generales de participación ciudadana que los ministerios, a través de los decretos, pueden ir incorporando mejores prácticas en esta materia. Y una de las cosas que es una salvedad importante que tener a propósito de los temas que he puesto sobre la mesa y que me pasa a mí como administrador público, como persona que le toca gestionar en el ámbito del Estado, es poner atención también cómo esto está en el equilibrio, tal como, por ejemplo, esta mayor participación tiene que estar en el equilibrio con cómo esto funciona con mecanismos basados en evidencia para el diseño política o con la deliberación parlamentaria, cómo esto puede entrar en tensión en algunos casos que puede hacer, y yo lo veo como una cosa muy simple, yo soy un gran fan de que, por ejemplo, los sueldos sean transparentes, pero olvídense el dolor de cabeza que significa a la hora de gestionar personas. O sea, la dificultad que eso tiene una dificultad, pero tiene un costo, y eso tiene un costo y un beneficio. Mayor transparencia exige, efectivamente, también, como cualquier otra regulación, evaluar los costos y beneficios. En ¿no es cierto?, todo, yo creo que como Chile, y así ha sido reconocido mundialmente, ha traído enormes beneficios la mayor transparencia en nuestra gestión. Y finalmente, y eso es lo que en fondo quería decir, es que en materia regulatoria, como gobierno, estamos buscando avanzar en una agenda que permita incluir un análisis de la regulación futura, tanto y evaluar sus impactos y los beneficios y costos que generan los distintos grupos, ya sea en el mundo de distintos grupos tan diversos como el mundo de las empresas o las personas, una institucionalidad que establezca a lo largo de todo el gobierno, no solamente en algunos sectores específicos, mejores mecanismos de consulta pública y participación en la elaboración de regulaciones o revisión de regulaciones. Y finalmente, de alguna manera, pensar en una institucionalidad coordinadora. Esto es, como digo, una agenda futura en la cual estamos embarcados y que es un poco lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Así que, muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias, Claudio. Y ahora entonces le corresponde la palabra a doña Alicia de la Cruz, que va a hablar a capela acá. Ella es periodista y abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad Católica, diplomada también en Derecho Administrativo y Económico por la misma universidad, graduada en Comunicación en la Universidad de Navarra y actualmente doctoranda en Derecho y becaria CONICET también de la Universidad Católica. O sea que ha estudiado mucho doña Alicia. Ha trabajado en distintos organismos públicos y en medios de comunicación, cuenta con distintas publicaciones y es profesora de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo actualmente en la Universidad Alberto Hurtado y es miembro del comité editorial, o fue miembro, perdón, del comité editorial de Legal Publishing. Adicionalmente, su tema de tesis doctoral es la participación ciudadana, que es una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención para invitarla a este taller y, bueno, como dije al comienzo también, actualmente jefa de gabinete del Contralor General de la República. Así que, doña Alicia, sus 15 minutos. Bueno, buenas tardes y mis felicitaciones porque lleguen a esta hora, porque es una hora un poco compleja. Menos mal que han bajado un poco las temperaturas. Quiero agradecer la invitación y enfrentar un poco este tema, no solamente desde la perspectiva académica, porque evidentemente académica de derecho, sino también desde el sentido común, que yo creo que eso es el que nos aúna a todos y que en realidad es tan importante para efectos de poder entender este fenómeno que está produciendo la transparencia. Yo quisiera partir como con una meditación. Yo me acuerdo que cuando el 2005 se dictó la ley, la 20.050 de reforma constitucional, ¿no es cierto?, que incluyó el nuevo artículo 8º de la Constitución, yo quedé tremendamente sorprendida. O sea, debo reconocer que yo ya estaba dedicada a estudiar, bueno, siempre me ha gustado estudiar, estaba dedicada a estudiar el derecho constitucional y me pareció súper extraño que la Constitución tuviera que decir que los funcionarios públicos y que la función pública tenía que ser transparente y proba. Es decir, que la gente tenía que ser honesta y transparente. Y eso tenía que decirlo la Constitución. O sea, hasta antes del 2005 parece que la gente no tenía que ser ni transparente ni proba. Entonces, eso realmente resultaba un poquitito extraño, o sea, y elevando a rango constitucional, digamos, esta obligación del funcionario público y de todos los órganos del Estado.
Y como si eso no fuera poco, como si la Constitución así fuera una poca cosa, digamos, al poco tiempo después, ¿no es cierto?, se dicta la Ley de Transparencia. Eso, claro, yo no puedo olvidar que además soy jefa de gabinete del Contralor General de la República, así que no puedo dejar de recordar, digamos, que la Contraloría General de la República hacía ya mucho tiempo, ¿no es cierto?, que tenía una batería de dictámenes que se referían precisamente a la transparencia. Y a esto, bueno, vamos sumándole también la cantidad de decisiones, ¿no es cierto?, que desde su dictación, desde que está en vigencia el Consejo para la Transparencia, ha ido dictando, más todos los fallos que han surgido también a partir, ¿no es cierto?, de las decisiones del Consejo para la Transparencia. Así que así como decir que no está regulada la cosa está bien difícil, ¿no? O sea, hay bastante regulación al respecto. Y sin embargo, seguimos hablando de lo mismo. Hoy día en la mañana, el presidente del Consejo para la Transparencia, cuando se inauguró este seminario, recordaba lo difícil que es salir del oscurantismo. Recordaba lo difícil que ha sido difundir. Él dijo, hay que evangelizar respecto a esta ley incluso. ¿Por qué? Porque de todo lo que se ha estudiado hasta ahora se entiende que prácticamente menos de un 15% de la población realmente conoce la existencia de la ley y por lo tanto conoce estos derechos que han sido elevados, como les digo, a rango de derecho fundamental, digamos, el acceso a la información, y no lo ejercen. De hecho, el propio presidente del Consejo, ¿no es cierto?, indicaba, ¿no es cierto?, que si uno se pone a estudiar y entra de verdad en la jurisprudencia y en los amparos, uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que se repiten un poco las personas que acuden. Pero lo que sí podemos tener claro hasta el momento, y yo creo que más allá de las polémicas que se han producido con un mail más, un mail menos, digamos, es que la transparencia llegó para quedarse, que la transparencia ya produjo un cambio y ese cambio se va a seguir produciendo en la mentalidad de la gente. Ese cambio se va a seguir produciendo no necesariamente porque haya más reglamentación, sino porque con la reglamentación que hay, por cierto, ya es más que suficiente. Y esa transparencia, ¿no es cierto?, nos está sirviendo. En este momento un poco se está mirando desde una perspectiva como si fuera un fin en sí misma. Pero la transparencia, si nosotros la analizamos, nos vamos a dar cuenta que más que un fin en sí misma, es un medio, es un supuesto para algo. Es el supuesto, básicamente, ¿no es cierto?, es el supuesto que nos permite el control por un lado y por el otro lado, ¿no es cierto?, nos permite la participación. Que son dos cosas que no están separadas, pero que ciertamente, ¿no es cierto?, tienen matices que las diferencian. Si nosotros miramos hoy en día lo que está ocurriendo y si miramos un poco la historia desde la creación del Consejo para la Transparencia, cómo se ha ido dando la situación a partir también de las decisiones del Consejo, vamos a ver primero como una suerte de primer hito o de un primer etos, digamos, que se refiere a como una suerte de morbo que al principio existió. O sea, las primeras solicitudes de información, la buena mayoría eran para saber cuánto ganaba fulano, cuánto ganaba sutano, si es que el ministro en realidad ganaba no sé cuánto, y si tenía una casa o no tenía una casa en la playa. O sea, esa era la gran preocupación del momento. Eso, en general, lo preguntaba ¿quién? Lo preguntaban los periodistas, los preguntaban uno que otro morboso, digamos, y no estoy diciendo que los periodistas sean morbosos, yo soy periodista, mucha honra, o sea, pero ciertamente, ¿no es cierto?, era toda una sorpresa. La buena mayoría de los que estamos aquí, bueno, veo algunas caras bien jóvenes, pero la buena mayoría de los que estamos acá nacimos en la cultura del secretismo, esa cultura del secretismo que decía el presidente del Consejo para la Transparencia. Y es cierto, es verdad, yo cuando llegué a trabajar a la Contraloría y me empezaron, la unidad de transparencia está a cargo mío. Y me pedían algunas cosas de verdad, como que de repente, sobre todo con los sumarios, por ejemplo, tenía que entregar un sumario como que me lo pedían y yo como que lo afirmaba y como era como, no, como que me cuesta entregar el sumario, pero en términos generales es así, hay que entregarlo, o sea, es público, y si es público hay que entregarlo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, cuesta salir de esa cultura del secretismo, pero se empezó a transitar, como le digo, en este primer etos que era un poco morboso. Después se siguió transitando, ¿no es cierto?, a todas estas decisiones, buenas de las partes de las cuales son muy importantes para el tema que para el fin al cual yo estoy hablando, que es la participación, ¿no es cierto?, que son las que hacía referencia Enrique Rajevich al principio. Todas estas decisiones
la gran mayoría de ellas de parte de grupos con intereses particulares, y en algún caso, como el caso de este señor que preguntaba por el cambio, ¿no es cierto?, de regulación de urbanística respecto de un terreno que era de su propiedad, ¿no es cierto?, una persona individual. Pero lo más común, ¿no es cierto?, es que sean grupos con intereses determinados, ¿no es cierto?, que empiezan a pedir antecedentes determinados. Si nosotros analizamos incluso en temas como el convenio 169 u otros más, digamos, Hidroaicén, todo el tema de los mails, etcétera, todo esto más bien dice relación con el control. Lo que nosotros estamos viendo aquí es un ciudadano que se está empoderando y que está ocupando una situación determinada como un controlador activo. Un señor, un ciudadano, un grupo, ¿no es cierto?, con un interés determinado que lo que quiere es tener información, ¿no es cierto?, respecto de lo que están haciendo las autoridades, respecto de temas que se están decidiendo y que él tiene algún interés. Para eso se piden, aun cuando, si analizamos la jurisprudencia, y yo sé que Enrique no está muy de acuerdo conmigo en todo lo que estoy diciendo, pues si analizamos la jurisprudencia y las decisiones que hay del Consejo, nos vamos a dar cuenta que incluso cuando se solicitan en medio de un periodo de participación, como puede ser, ¿no es cierto?, en materia medioambiental, las más de las veces es para ver lo que ya se decidió, lo que existe, no para participar en lo que todavía no se decide, aun cuando, ¿no es cierto?, sea en el periodo de participación. Por lo tanto, lo que se está haciendo uso como en este segundo etos, esta segunda etapa, ¿no es cierto?, que es básicamente de control. Pero nos queda una tercera etapa. Nos queda una tercera etapa que además ya está archianunciada. Porque lo que tenemos claro, ¿no es cierto?, porque ya vimos, ¿no es cierto?, una cantidad de regulación más o menos importante. Miren, toda la gente que hay aquí en un seminario de transparencia, hoy día en la mañana estaba lleno, todo el mundo discute, ¿no es cierto?, y polemiza respecto de si el mail debe entregarse, si no debe entregarse, si es público, si no es público, que si la intimidad, etcétera. Pero ciertamente, ¿no es cierto?, lo que falta es como este tercer etos y esta tercera etapa, ¿no es cierto?, que a lo que nos lleva, ¿no es cierto?, es a la participación. Con la dictación de la ley 20.500, ¿no es cierto?, sobre participación, asociación y participación ciudadana, ¿no es cierto?, se nos anunció y se nos dejó bien claro que hay una tercera etapa que falta. Cuando el año pasado nosotros vimos las calles llenas de gente, ¿no es cierto?, parece que a esa gente se le estaba olvidando que existe esta ley. Lo que la ley, lo que se aspira, ¿no es cierto?, con la participación ciudadana es sacar a esa gente de la calle. No es necesario que tengan frío, que se lluevan y todo lo demás. Si van a poder entrar a los ministerios, van a poder decidir. La gente agrupada, asociada, va a poder tomar decisiones. Y tarde o temprano, ¿no es cierto?, porque la ley es bastante amplia, tarde o temprano va a llegarse a la aspiración máxima, ¿no es cierto?, que de alguna manera uno pueda estar en el procedimiento administrativo para ser parte, ¿no es cierto?, de la decisión administrativa. ¿Y por qué no? Si esa decisión administrativa, ¿no es cierto?, va a afectar al ciudadano. Si la ley 20.500 no distinguen, fíjense ustedes que en su artículo 69 dice: el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Es decir, en todo, ¿no es cierto? Después dice, en el artículo 74, dice: los órganos de la Administración del Estado deberán establecer consejos de la sociedad civil de carácter consultivo que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo. Fíjense que esto no se dictó, esta ley se dictó, y yo creo que en realidad se le ha dado poca importancia o se le ha prestado poca atención. Se supone que se tenían que dictar una serie de normas de bajada, a las que hizo referencia Claudio en su presentación, ¿no es cierto? Y yo me voy a permitir discrepar un poquito con Claudio sobre el tema también, porque en realidad, sí, hay una cantidad de ministerios y servicios que dictaron esas normas de bajada, pero yo los desafío a ustedes que me digan exactamente cuál es el mecanismo de participación que establecen esas normas de bajada. En algunos casos incluso los desafío a que los encuentren, porque están en la página web, yo les digo que están, ¿eh?
Pero es que es como busquemos a Willy, o sea, tenemos que entrar en el link 1, 2, 3, 4, así, y lo encontramos. Está, no, está. Nadie puede acusar los que no está. Pero, claro, el mecanismo exacto no lo tenemos tan claro. Eso sin contar, ¿no es cierto?, que la ley establece por lo menos 3 reglamentos que todavía no se dictan. Pero la ley está. Y fíjense ustedes que cuando se dictó, ¿no es cierto?, la ley de transparencia, ¿no es cierto?, decía en su artículo 5º, ¿no es cierto?, decía, en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación son públicos. Parece que nadie escuchó muy bien esto y ahora nos estamos sorprendiendo en buena parte por lo que de repente resulta ser público. Y si nosotros analizamos a la luz de este mismo artículo, después analizamos lo que nos dice la ley 20.500 y lo que y el amplio espectro de lo que define como interés público, de verdad nos encontramos con que a la larga esto es algo que va a llegar, una participación, ¿no es cierto?, que se va a dar y que sin duda, ¿no es cierto?, va a transformar al ciudadano. Y esto es perfectamente acorde, además, ¿no es cierto?, con la Constitución, si la analizamos a nivel constitucional. Piensen ustedes que, primero, ya me están avisando que tengo 3 minutos, no importa, ya termino. Si nosotros analizamos y vemos la dictación, ¿no es cierto?, vemos la ley de transparencia, la analizamos al amparo, ¿no es cierto?, y a la luz, ¿no es cierto?, del artículo 8º de la Constitución. Luego se dicta la ley 20.500 de participación ciudadana, ¿no es cierto?, que está directamente relacionada con el artículo 19, número 15 de la Constitución, ¿no es cierto?, que establece el derecho a asociación y todo un poquito excesivamente regulado, digamos, las asociaciones. Y enseguida, ¿no es cierto?, tenemos todo lo que en estos momentos más nos está importando, ¿no es cierto?, que son los artículos desde el 111 más o menos en adelante de la Constitución, que se refiere a los gobiernos locales, ¿no es cierto?, y a los gobiernos comunales, donde se establecen obligaciones imperativas de la Constitución, ¿no es cierto?, para que los consejos regionales y los consejos comunales, ¿no es cierto?, sean los que se dediquen a promover la participación ciudadana. La verdad, falta este tercer paso, pero no hay ninguna duda que se va a producir. Yo creo que en algún minuto alguien se va a dar cuenta que aun cuando los reglamentos no estén dictados, aun cuando no estén dictadas todas las normas de bajada, el ciudadano va a poder llegar, ¿no es cierto?, donde el funcionario público y exigirle, ¿no es cierto?, que lo haga partícipe de la decisión. Y eso sería. Gracias. ¿Cómo? Yo tampoco. Bueno, muchas gracias, Alicia. A continuación va a exponer nuestro tercer expositor, José Manuel de Ferrari, quien es teólogo de la Universidad Católica de Chile y candidato a doctor del Centro de Estudios Superiores de Belo Horizonte en Brasil, con estudios sobre Administración de Recursos Humanos en la Universidad de Santiago y en coach ontológico. Hasta 1992, Manuel ejerció la teología integrando diversas instituciones ligadas al movimiento teológico latinoamericano y desde el año 93 se integró a la Corporación Participa, siendo actualmente jefe de proyecto y coordinador de la Red Incide, que es un proyecto que apoya el ejercicio de los derechos a la información y a la participación por parte de comunidades vulnerables en distintas regiones de Chile. Todavía no... Ahora estamos viendo que... ¿Ya? Bueno, dejo entonces con ustedes a Manuel Ferrari. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y gracias a ustedes por la asistencia. Voy a ver si funciona desde acá el control porque tengo un torpedo que si me paro allá va a ser difícil manejar el torpedo junto con el control y el computador. Vamos a ver si funciona. Un segundo, recuerden que pueden hacer preguntas, no sé si están ahí circulando nuestras moderadoras para efectos de que puedan hacerlas y una vez que termine la exposición de Manuel empecemos con esa parte.
No funciona. Sí, funciona. sí funciona. Ahí está. Sí, pero adelanta. No. A ver, préstame. A ver si por aquí. No. Ya. Vamos. A cobrar la boleta de la productora. Dicen que la probabilidad de que falle la tecnología es directamente proporcional a la importancia de la audiencia, así que... ¿Se oye aquí? Sí, se oye. Bueno, la flexibilidad es parte del quehacer en nuestra sociedad actual, así que no hay problema. Vamos a hablar desde aquí y si el torpedo me falla, ustedes lo comprenden. Bueno, el tema que nos pidieron es cómo la jurisprudencia del Consejo aporta a la participación ciudadana. Nuestro enfoque desde Participa va a ser un enfoque bien experiencial, es decir, más que hacer estudios de estadística de lo que ha hecho el Consejo, y que hay varias y muy interesantes, vamos a hablar de la historia que nosotros hemos construido a partir de nuestro trabajo. Para explicar eso, les introduzco diciendo que Participa tiene como misión contribuir para que los valores y derechos democráticos sean conocidos y vividos por la ciudadanía. Y al mismo tiempo, nuestra misión tiene como otra orientación el promover las prácticas participativas, transparentes y la rendición de cuentas en la gestión de las instituciones del Estado, en las instituciones públicas. Quiere decir que nosotros nos preocupamos porque la participación sea ejercida por los ciudadanos y respetada por los servicios públicos. Tenemos dos públicos objetivos, por decir así. La participación la entendemos como un derecho que está garantizado por una serie de leyes y de acuerdos internacionales, y en Chile también ha sido asumido así internamente, tanto en las leyes como se ha hablado en los instructivos presidenciales que lo recomiendan para la gestión pública. Para nosotros es importante la participación porque es un derecho que facilita el ejercicio de otros derechos. En ese sentido, es un derecho base para luchar por otros derechos. ¿Y para qué participar? Nuestro enfoque en relación con la participación es que la ciudadanía participa para incidir ante el Estado y la comunidad política en relación con acciones y decisiones de interés público, y también para ejercer el control al ejercicio del poder público. Son dos objetivos superiores de la participación, o dos maneras superiores de participar. En ese contexto, con esa misión y con esa visión del tema, nosotros consideramos que la transparencia y el acceso a la información son bases fundamentales para poder ejercer estas formas superiores de participación. La incidencia ciudadana ante la gestión pública y el control social al quehacer del Estado. En relación con este tema, entonces, nosotros hemos encontrado un vínculo de esta base necesaria para la participación y este ejercicio de una participación incidente y de control social. Lo hemos reunido en un proyecto que le llamamos Incide Poder Ciudadano. Este proyecto ha tenido el apoyo de la Unión Europea y de Open Society Institute. ¿Qué es lo que es Incide? Es una red de organizaciones sociales de sectores vulnerables que trabajan por los derechos de acceso a la información pública y a la participación ciudadana como bases para ejercer otros derechos. ¿Quiénes conforman la red Incide? Aquí lo menciono rápidamente, son 7 organizaciones. Una está en la región de Arica y Parinacota, es el Lumbanga, una organización de afrodescendientes. Hay 2 en la región de Coquimbo, OCAS y Modema. Las 2 organizaciones tienen que ver con temas ambientales. Una está en la costa y otra está en el interior de la 4ª región. Una se refiere más entonces
representa más a sectores de pequeños pescadores y de pequeños agricultores en la costa, y OCAS a pequeños agricultores también en el interior. En la región metropolitana está el Consejo Vecinal de Desarrollo de la Población Gabriel González Videla, organización que se formó en un Quiero mi barrio y que ha continuado su actividad en la población. Y en la región del Maule tenemos tres agrupaciones asociadas. Una es la Junta de Vecinos del Barrio Norte de Talca, otra es una agrupación de transgéneras por el Cambio, y la otra es una agrupación de centros culturales y juveniles que también tienen su sede en el sector norte de Talca. Como si ustedes conocen, Talca es uno de los sectores populares en la ciudad. Entonces, esos son los lugares donde estamos, esas las organizaciones socias con las que trabajamos. En torno a cada una de estas organizaciones socias hay otras organizaciones que tienen que ver con otras problemáticas que no son necesariamente las que representan esa agrupación, pero sí problemáticas que se viven en la zona, en la región, en la localidad donde estas organizaciones están. Con ellos trabajamos, con ellos entonces buscamos unir lo que es el acceso a la información y la transparencia con una participación incidente y control social a la actividad pública. El enfoque entonces del proyecto INCIDE es dar a conocer la Ley de Acceso a la Información como una herramienta, como decía Alicia, ¿no? Es un medio la Ley de Acceso a la Información, como una herramienta para incidir y hacer control social en función de causas de las organizaciones socias y de los grupos a los que ellas representan. La estrategia de este proyecto INCIDE, instalamos Puntos INCIDE, que en el fondo es una mini oficina con un computador, acceso a Internet, en la localidad donde está esta organización. Ese punto INCIDE tiene fundamentalmente conocimiento a través de capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información, cómo se usa, para qué sirve, etcétera, y en una capacitación también para hacer una estrategia de incidencia, es decir, para unir la Ley de Acceso a la Información con una causa organizacional. Nosotros lo hacemos a través de talleres de estrategia de incidencia, donde la organización identifica cuál es su necesidad, cuál es su meta, cuál es su objetivo, y a partir de eso diseña una estrategia en la cual se inserta el uso de la Ley de Acceso a la Información como una herramienta para conseguir la información que se requiere para lograr sus objetivos. Y el tercer elemento que compone esta estrategia es la asistencia técnica permanente, que la hacemos principalmente desde Santiago, desde Participa, para contribuir a que las organizaciones y las personas puedan formular correctamente sus solicitudes de información, las encaminen bien, puedan registrar todo lo que se necesita como registro para poder hacer seguimiento a las solicitudes de información, luego encaminen los reclamos en caso de necesidad, etcétera. Vamos a las historias entonces, y en relación con las historias voy a contar algunas resoluciones del Consejo que han sido importantes para la historia de estas organizaciones. Lumbanga es una organización de afrodescendientes cuya causa, que se definió en la estrategia de incidencia, es ser incorporados al censo del 2012 por el INE. Los afrodescendientes no están reconocidos en Chile, ni legalmente, ni tampoco han sido nunca después de la República, ¿no es cierto? En la colonia sí se contabilizaban los afrodescendientes, los negros, los esclavos, los mulatos, etcétera. Desde la independencia no se cuentan los afrodescendientes, no se sabe cuántos son, dónde están, cómo viven, qué necesidades tienen, etcétera. Entonces, una causa organizacional de Lumbanga con otros grupos afrodescendientes era que los incorporaran en el censo, y para esto el INE era una contraparte importante. Hay un segundo objetivo que tienen, es el reconocimiento legal, y ese es un reconocimiento que se daría a través de una ley que está en la Cámara de Diputados. A través del uso de la Ley de Acceso a la Información, no se logró, después de un largo trabajo, no se logró que el INE incluyera una pregunta para poder identificar a la población afrodescendente en Chile en este censo que está comenzando a realizarse, pero sí se logró que el INE hiciera un estudio en la región de Arequipa y Parinacota, un estudio que se puede asimilar a una
a una encuesta censal, solo que en una sola región del país. ¿Cuál fue la actuación del Consejo para la Transparencia en este caso? Nosotros, a través de ellos, digamos, nosotros, me refiero a las agrupaciones Afro con Participa, se hicieron muchas consultas durante el proceso de elaboración de la cédula censal al INE para lograr saber cómo se estaba estudiando la incorporación de una pregunta para incluir a los afrodescendientes. Quiero decir que el INE fue muy reservado, muy sigiloso en entregar la información. Nos costaba mucho conseguir la información y en esto la ley de acceso a la información fue fundamental porque era la forma que teníamos de obtener información relevante para hacerle seguimiento a esa causa. Hubo una situación relevante en que el Consejo se pronunció y fue con ocasión de, obtuvimos por forma indirecta información de que la directora subrogante del INE, en aquella ocasión, estamos hablando del año 2010, había informado a la Cámara de Diputados que la pregunta no iba a ser incluida en el censo de población. Esta respuesta que había dado, esta respuesta que había dado la directora subrogante del INE ante una consulta que había sido hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no había sido tampoco informada a los afrodescendientes en un proceso largo en que nosotros pedíamos información sobre cómo iba el proceso. Entonces decidimos preguntar al INE, pedirle ese oficio que había mandado la directora subrogante a la Cámara de Diputados para saber cuáles eran los argumentos que le había dado a la Cámara de Diputados para negar esa participación. No llegó la respuesta en el tiempo previsto y por lo tanto reclamamos al Consejo. El Consejo acogió el reclamo, pero al mismo tiempo supo que el INE había derivado la solicitud de información a la Cámara de Diputados, diciendo que él era incompetente para dar respuesta a esa consulta y que la Cámara de Diputados tendría que entregar aquel oficio. Nosotros reclamamos entonces al Consejo, el Consejo atendió el reclamo, consideró que el INE era el organismo competente para entregar esa información y tomó nota de la falta al cumplimiento de la ley. No requirió al INE la entrega de la información porque la información nosotros la recibimos efectivamente a través de la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos la gestión con la Cámara de Diputados y la recibimos. Cuando el Consejo supo que habíamos recibido la información, dijo, bueno, la información ya la tienen, por lo tanto no es necesario que nosotros exijamos que el INE la entregue, pero sí anotó y en su resolución le dice al INE que eso no fue una actuación de acuerdo a la ley y le recomienda para siguientes situaciones actuar de otra manera. Un apoyo importante, nosotros nos sentimos apoyados por el Consejo en este proceso con el INE. Hay otras situaciones que se siguieron a través de este punto incide, solamente voy a mencionar en esta foto, nosotros en los talleres de acceso a la información vamos a la organización socia, pero esa organización socia tiene vínculos con otras organizaciones. La foto de arriba muestra el campamento Coraceros. El campamento Coraceros es un campamento, por supuesto, que no va a quedar ahí permanentemente. A esas personas les interesaba mucho tener información acerca de cuáles eran los terrenos que había disponibles para su traslado. Ahí a la derecha hay un papelógrafo en que ellos mismos anotaban cuál era la información relevante que necesitaban para seguir con sus causas. Abajo a la izquierda es una foto del taller de acceso a la información, a la derecha una gestión que están haciendo los afrodescendientes con el INE de Arica y Parinacota. Otro grupo es Modema. Modema, el Movimiento de Defensa del Medio Ambiente, se encuentra en Los Choros, que es una localidad vecina a Punta de Choros, donde se iba a construir en la cercanía la termoeléctrica Barrancones, y para ellos esa era la causa primordial en el año 2010, impedir que se instalara la termoeléctrica, y para ello usaron bastante la información, la transparencia activa. Es decir, fue muy útil para el movimiento Modema la información que se publicaba oficialmente en las páginas web
de CONAMA y de otras instituciones, porque ahí estaban los fundamentos técnicos por los cuales se iba a autorizar, los fundamentos técnicos para autorizar o no autorizar, digamos, la construcción de aquella termoeléctrica. Quiero decir que en el caso de Barrancones hubo muchas organizaciones, no podemos decir que el logro de la no construcción de la termoeléctrica se debe al uso de la ley de transparencia, pero la ley de transparencia le dio mucho fundamento a las organizaciones para tener argumentos para oponerse a esa instalación. Ahora ahí en Los Choros hay otro caso bien interesante en que el Consejo sí actuó y que tiene que ver con una solicitud de una vecina porque no le estaban entregando los medicamentos en el consultorio de Leyera. Entonces hicieron una solicitud al Ministerio de Salud para que dijera cuáles eran los medicamentos que estaba obligado a tener un consultorio para responder a las patologías auge. Y enseguida la segunda pregunta era, ¿y si el consultorio no tiene los medicamentos, cuál es el protocolo que se debe seguir para que esa enferma o enfermo obtuviera los remedios en otro lugar? El Ministerio de Salud no respondió a esa consulta en el tiempo, hicimos el reclamo y el Consejo para la Transparencia dictaminó que debía entregarse esa información. Vino entonces la información del Ministerio de Salud, pero vino incompleta. Contestó la primera pregunta, una lista de medicamentos por los que debían ser entregados gratuitamente por los consultorios, pero no contestó la pregunta sobre cuál es el procedimiento que se debe seguir en caso de que el consultorio no los tenga. Y entonces nuevamente nosotros acudimos al Consejo para decirle la respuesta fue incompleta y el Consejo volvió a insistir a este organismo, al MinSal, de que entregar la información completa. La información completa, un aspecto en esa no sé cómo se llama, recomendación, instrucción del Consejo para la Transparencia, es que le dice al MinSal, y si no existe eso, dele la información a la persona que solicitó de que ese documento no existe, pero no se quede en silencio, ¿no? Y ese es algo repetido también en las resoluciones del Consejo que nos parece interesante. No había, por lo tanto, y la respuesta fue, no hay un instructivo que indique qué tienen que hacer los ciudadanos, las ciudadanas o el consultorio en caso que se quede sin los medicamentos que debe entregar a las personas con patología auge. Estoy mostrando casos, como les decía, son historias verdaderas. Ahí hay fotos de los talleres que se han hecho en Los Choros. Arriba a la derecha es un taller muy interesante porque el que está sentado, perdón, voy a volver atrás, Jan van Dijk es el vocero, le llamamos, a quien está a cargo del Punto Incide, es un holandés que se radicó en Los Choros y nunca más salió de Los Choros hace 30 años. Él dice que ahí entre los pescados, los moluscos y la agricultura que él hace, una agricultura menor, ahí está toda su vida y para siempre. No ha vuelto jamás a Holanda y ahora supe que había salido de vacaciones una semana. Bueno, pero él ha sido muy activo en esto, tiene una formación que le permite también contribuir grandemente a la comunidad para entender mucha información que a veces llega, sobre todo la información ambiental, es una información muy compleja de entender, entonces cuando llega respuestas a solicitudes en torno a lo ambiental, él es un intérprete muy importante para la comunidad. Bueno, ahí están los talleres. Arriba a la derecha él está haciendo un role-playing. Él hace las veces de Consejo para la Transparencia, hace las veces de organismo público cuando le van a solicitar información y la gente ahí se va soltando y va aprendiendo cómo hacer las solicitudes. Otro grupo es OCAS. ¿Cuánto tiempo llevo, Enrique? Parece que estoy... Estamos. Bueno, voy a pasar rápido. Lo que les quiero mencionar en todo caso, para no contarles cada historia, que son todas muy interesantes, es que en cada una de estas situaciones hay grupos que tienen necesidades vitales para su comunidad o para su agrupación, vitales para las cuales la información pública es relevante en función de hacer gestiones, hacer actividades para lograr sus causas. OCAS está prácticamente vecina a la minera Los Pelambres. Lo que ven ustedes en la foto de abajo a la derecha, al fondo,
no es nieve, sino que es un tranque de relaves. Ese tranque de relaves está sobre la comunidad de Cuncumén. Ese tranque de relaves tiene un plan de manejo y para ello es fundamental la Ley de Acceso a la Información para saber cuál es la normativa acerca de las emisiones tanto de aguas, percolamiento de aguas contaminadas hacia ríos o hacia canales de regadío, polvo en suspensión, etc. Y para ello ha sido muy importante tener la ley como herramienta para saber cuáles son las fiscalizaciones que se hacen, cuáles son los resultados de esas fiscalizaciones, cuáles son las respuestas que da la empresa en relación con el cumplimiento de la norma, etc. Ahí hay talleres en Salamanca, que es una comunidad vecina a la región del Valle del Choapa, donde reciben el impacto de la presencia de la minera de los Pelambres. Otras son Transgéneras por el Cambio. Transgéneras por el Cambio es una agrupación de personas muy pobres, con escasísimas posibilidades de trabajo por la marginación y por la discriminación a su condición. Y aquí hubo un caso bien interesante luego del terremoto. Luego del terremoto, ellas se les cayeron las casas a todas, ¿no? A todas las transgéneras que vivían en un barrio más o menos cerca unas de otras. Y cuando fueron en primera instancia a pedir apoyo a la municipalidad, les dijeron que ellas tenían que ponerse a la cola porque la primera opción o la primera prioridad la tenían las familias. Entonces, primera discriminación, no se les reconoció como familia. A partir de eso hicimos solicitudes a distintos organismos públicos, a la municipalidad, al Ministerio del Interior, al Serviu, al Ministerio de la Vivienda, sobre cuáles eran los requisitos para poder postular a viviendas de emergencia y para ser objeto de los planes de emergencia. Y obtuvimos documentación oficial que decía que el único requisito era ser damnificada y acreditar que eran damnificadas. Con ese documento ellas pudieron ir mucho más empoderadas y de hecho obtuvieron las viviendas de emergencia y están también en los planes de reconstrucción. Abajo, a la derecha, están las viviendas que consiguieron gracias a las gestiones con las que se empoderaron por el uso de la ley. Ahí hay taller con transgéneras, arriba es el taller de Talca, a la derecha ven ustedes el papelógrafo con el mismo trabajo que hacíamos en todos los talleres, ¿no? De ver qué información es relevante para la causa de su organización. En ese taller no había solo transgéneras, sino que habían grupos de mujeres, grupos de temporeras, pobladoras y pobladores de zonas afectadas por el terremoto, etc. Abajo a la izquierda es la sede de transgéneras en Curicó y a la derecha está el taller de transgéneras en Curicó en la sede de la municipalidad. La Junta de Vecinos del Barrio Norte de Talca también, aquí la causa es un canal que cruza a la población, la Villa Las Américas, un canal que en verano se seca, pero es una fuente de basura, en invierno se rebalsa y anega a la población. Entonces, la causa de ellas es lograr el entubamiento de ese canal y gracias al acceso a la información pública han obtenido información sobre proyectos que se están presentando la municipalidad lo presenta al gobierno regional para que sea financiado por fondos del gobierno. Me estoy apurando, podría ir más lento. Perdón, ahí hay los talleres en el Barrio Norte. Quiero decir que la dirigenta de la Junta de Vecinos del Barrio Norte es también una transgénera que se formó en Transgéneras por el Cambio y su liderazgo ha sido tan potente que en la Junta de Vecinos le eligieron presidenta de la Junta de Vecinos y desde ese momento instaló un punto INCIDE en su Junta de Vecinos y ahí las estamos apoyando. La agrupación de Centros Culturales y Juveniles de Talca, una agrupación de jóvenes, también en un sector muy pobre. En este caso, las solicitudes de acceso a la información le han servido para, voy muy rápido, voy a terminar ya, le han servido para conocer los espacios públicos que hay en su población y los destinos que tiene según bienes nacionales y la municipalidad.
y con ese catastro ellos querían hacer un chequeo de cuáles están sirviendo para el uso que se les ha dado y si no, pedir la recuperación de los espacios públicos. Tienen planes de instalar ahí anfiteatros para las actividades de los jóvenes, plazas y canchas de deportes. Ahí hay talleres de los jóvenes en ASEJUT. Y este es el último grupo, que es el Consejo Vecinal de Desarrollo Social de la población Gabriel González Videla. Y aquí el Consejo para la Transparencia fue fundamental para el logro de una causa, que es el arreglo del alcantarillado, un alcantarillado que por mala construcción de la población en los años 60, esta población se construyó en buena parte para recibir a los damnificados del terremoto del año 60, que llegaron desde Valdivia o desde el sur de Chile a Santiago y se instalaron allí con una construcción muy precaria y con una habilitación de los servicios públicos mal hechos. Entonces el alcantarillado público pasa por dentro de las viviendas y eso ha resultado, el alcantarillado público está colapsado, lo que ocurre entonces es que el alcantarillado se rebalsa al interior de las viviendas, en las duchas, en los patios, etc. Y por estar ese alcantarillado en terrenos privados, nadie respondía por ello. A través de la Ley de Acceso a la Información hemos ido conociendo quiénes quiénes tendrían que hacerse responsables por esa falla de construcción y el Consejo para la Transparencia ha sido muy útil para lograr esa información porque se le ha negado en varias oportunidades la información que han requerido, fundamentalmente desde la Municipalidad de Santiago. Podría contar detalles de eso, pero como el tiempo no me alcanza, no lo voy a hacer. Aquí hay fotos de talleres y actividades de la población, del CBD de la población Gabriel González Videla. Perdón, aquí arriba estaba Margarita Carballo, que es la presidenta de la agrupación. En la foto de la derecha es una reunión del Consejo Regional Metropolitano donde se aprobaron fondos para resolver una parte del tema del alcantarillado. Abajo son vecinos que estaban en esa sesión aplaudiendo la resolución del CORE Metropolitano. Voy a saltarme estadísticas. Tenemos varias estadísticas respecto a lo que hemos hecho. Hemos capacitado a 391 personas en todos los talleres. Se han realizado a partir de estas actividades y de los intereses de los grupos que rodean a los puntos INCIDE 269 solicitudes de acceso a la información. Ahí están las organizaciones que han sido las canalizadoras de esas solicitudes. De esas solicitudes se ha recibido información de 170 con información conforme. No recibe información 34 de ellas, con disconformidad 29 y hay 36 de las cuales no tuvimos registro, se perdieron las plantillas, en fin. De esas que eran susceptibles de ser llevadas al Consejo, se llevaron 35. Bueno, conclusiones, y ahora sí que es cortito. La ley de acceso es una herramienta fundamental para ejercer la participación ciudadana como un derecho y el Consejo para la Transparencia ha sido un actor fundamental para que impere esta ley. Y el Consejo ha operado, en nuestro parecer, tanto ante la cultura funcionaria que le incomoda la entrega de información, como a la cultura ciudadana que exige poco su derecho. Hay orientación del Consejo hacia los ciudadanos para saber cómo pueden ejercer su derecho en sus resoluciones. Las resoluciones del Consejo y sus comentarios en las resoluciones tienen algunos aspectos importantes que resaltar. Ha recalcado que toda solicitud debe recibir respuesta, es decir, el silencio no es aceptable. Si un organismo no tiene la información que se solicita, debe responder que no la tiene, pero no quedarse callado. Hacer todos los esfuerzos posibles por entregar la información solicitada, eso está en las orientaciones del Consejo. Hay que hacer un esfuerzo del organismo público por interpretar la solicitud, no escudarse en la literalidad. Entregar toda la información, no parcial, salvo las excepciones que la ley lo permite, no de distinguir la información entregable, no, pero hacer el esfuerzo por entregar todo lo pedido. Ser diligente en la entrega de la información para entregar lo atingente y no otra cosa. Entregar la información en forma clara y útil. Todas estas son recomendaciones que hace el Consejo en sus resoluciones que son un apoyo importante para la ciudadanía. Otra orientación del Consejo es tener
que los organismos públicos deben tener la información, deben preocuparse por guardarla, por tenerla y por tenerla de manera ordenada, de manera que sea fácilmente entregable. Hay una orientación al solicitante que también ha sido importante. Tengo desafíos, tengo otras cosas, pero voy a parar porque si no es abusar del tiempo que me han dado. Perdón el alargue y gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido la jurisprudencia viva la que hemos visto en tu presentación. Tenemos algunas preguntas. Voy a tomarme la libertad y algunas que están con destinatario preciso, así que voy a distribuirla entre los panelistas y si alguno de los otros quiere agregar algo a lo que señale el panelista que responda, obviamente es cosa de que lo señale y tratemos de ser sintéticos para no abusar del tiempo. Bueno, primero voy a ir por orden de exposición con Claudio Sivag, una profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile que sigue el debate en Internet, no sé quién es. Pregunta si existe alguna evaluación sobre si las decisiones del Consejo para la Transparencia efectivamente han producido cambios en la actuación o han asentado alguna buena práctica en la administración pública y si así fuera, ¿cuál sería? Yo no sé, Claudio, si ustedes tienen alguna, pero en particular me gustaría aprovechar para, recordando algunas de las decisiones que comenté y lo que tú planteaste, en materia de reglamento, las decisiones del Consejo que han tenido que ver con personas que están preguntando por la tramitación de reglamento, nos han llevado a constatar que no existen expedientes donde se sistematice toda la información de la tramitación del reglamento, vale decir, todos los oficios que se intercambiaron y ante eso el Consejo ha recomendado que se guarde un expediente donde sea posible tener, por decirlo así, la historia del reglamento. Dentro del impacto regulatorio, esa que podría ser una buena práctica, no sé si ustedes la han considerado. Y una segunda pregunta también que tiene que ver con la administración pública. ¿Qué pasa si entre organismos públicos no se entrega la información que el jefe de servicio requiere y reitera una y otra vez? Concretamente señala que muchas veces esta persona ocurre entre secretarías regionales, ministeriales y municipios. ¿Aplicaría aquí la ley de transparencia entre órganos públicos? ¿Se podría presentar el caso ante el Consejo? Digo, ya que el Consejo en un par de oportunidades ha acogido amparos de acceso a la información de un órgano público en contra de otro. Como tú eres parte de la administración pública, me gustaría que también te refirieras a eso. A ver, respecto a la primera pregunta, yo diría, o sea, como no soy la persona dentro del ministerio que ve los temas propiamente de transparencia y de la administración de la ley de transparencia y su difusión a través de la administración del Estado, mi evaluación la voy a hacer netamente cualitativa desde mi experiencia como en la gestión. Entonces, no tengo información y habría que preguntarle a Alberto Pérez, que es la persona que coordina esto, si es que él tiene información al respecto. Y ustedes mismos que pueden tener alguna información respecto de una evaluación más formal. Pero la evaluación cualitativa respecto de la gestión es que evidentemente el cambio cultural que eso que conlleva en el cambio de la gestión ha tenido una incidencia clarísima en las maneras como finalmente esto es, ¿no es cierto?, las leyes se dictan, pero finalmente son los cambios culturales los que permiten que cambien la manera de hacer las cosas. Yo creo que entonces las actuaciones del Consejo, de cierta manera, usando, ¿no es cierto?, lo que la ley en el marco de esta ley de transparencia, ha ido cambiando la manera de hacer las cosas. Que lo que para uno que viene del mundo de la gestión, evidentemente, es cualitativamente muy significativo. O sea, hay cosas que hoy día son obvias, que antes, a pesar de que Alicia decía que porque era algo que era obvio se había incluido, ¿no es cierto?, en la Constitución, bueno, no son nada de obvio a la hora de gestionar las cosas. Entonces yo creo que en ese sentido ha tenido un impacto súper grande. Lo que tal vez yo no sé si quedó suficientemente claro de lo que yo expuse respecto a la importancia que tiene. Nosotros la aproximación que tomamos a esto de tomar las mejores prácticas regulatorias y ponernos a la luz de lo que los países más desarrollados están haciendo, en realidad es una, ¿cómo se dice?, es una coincidencia muy feliz la posibilidad de contar por un lado con lo que el Consejo hace y que nosotros creemos que en la medida que nosotros como gobierno podemos ordenar y podemos sistematizar la gestión regulatoria global, esto va a facilitar mucho más
el acceso a la información pública respecto de las dictaciones de norma o respecto a una serie de procesos. Me explico, o sea, nosotros estamos por así tratando de por otras razones, entre ellas, obviamente lo que aspira a ser un Estado en un país desarrollado, mejorar la calidad regulatoria. Y respecto a la segunda pregunta, yo ahí sí que no soy abogado, así que me declaro completamente incompetente en respecto de cómo funciona entre los servicios públicos, así que probablemente Alicia debe saber tal vez mejor que yo o tú mismo. La verdad es que respecto a todos los servicios públicos, o sea, se supone que deben tener expediente, o sea, entiendo que a eso se refería la pregunta, ¿no? O sea... Solicitud de información entre órganos públicos bajo la ley de transparencia. Ah, a ver, no entendí la pregunta. No, la pregunta era si era factible hacer una solicitud de información de un órgano público a otro bajo la ley de transparencia e ir al Consejo para la Transparencia. Y yo, bueno, lo que señalé es que el Consejo sí lo ha aceptado. Pero... lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún problema en preguntarle a los servicios públicos, nos contestan siempre. Está bien. Es que no les iría bien si no. Era de otros, Alicia. Bueno, pero creo que la respuesta queda meridianamente contestada. El día que la Contraloría necesita la ley de acceso a la información pública para solicitar algo, ahí estamos en problema. No, pero en todo caso, insisto, a quien hizo la pregunta, la jurisprudencia del Consejo ha sido que sí es factible acoger un acceso, o un amparo, perdón, de acceso a la información pública de un órgano público contra otro. Bueno, para Alicia de la Cruz, primero, ¿qué le parece que el ministro de la Ruleta, en una reciente columna publicada en La Tercera, haya asimilado la entrega de sus correos electrónicos con el Estatuto de las Interceptaciones de Comunicaciones a que se refiere la Constitución? 2. ¿Cuenta la Contraloría con mecanismos de transparencia pasiva o solicitudes de acceso? ¿Cuál es su opinión respecto a extender dicha obligación a los órganos constitucionalmente autónomos con las facultades del Consejo para conocer de esos reclamos? Y en tercer lugar, en relación a la ley 20.500, la Contraloría General exigirá durante el trámite de toma de razón del acto administrativo que la institución pública acredite haber cumplido con el derecho de participación ciudadana en las políticas, planes, programas y proyectos. A ver, respecto a la primera pregunta, en relación con la columna del ministro de la Rulé, yo, junto con ser jefe de gabinete del Contralor, soy además profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, y me parece que todo el mundo, valga la redundancia, tiene derecho a plantear sus discrepancias respecto de una decisión determinada. No creo que, es más, creo que la discusión que se ha dado respecto al tema de los correos electrónicos y respecto de los derechos involucrados en esta polémica es tremendamente enriquecedora para el país. O sea, no importa lo que vaya a ocurrir, la discusión ya se dio y se han puesto en la mesa algunos derechos que son importantes, como el derecho, ¿no es cierto?, de acceso a la información, como puede ser también el derecho a la privacidad, y creo que de alguna manera también está faltando, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, ¿no es cierto?, que también puede implicar, porque evidentemente es otro argumento que se podría tirar en la mesa respecto al tema de los correos electrónicos, pero no me pronunciaría. Obviamente es su opinión y yo la respeto, igual como creo que respetamos todos su opinión, y igual como respeto profundamente la decisión que tomó el Consejo para la Transparencia. Eso era lo primero. ¿Lo segundo qué lo que era? Era la transparencia pasiva o el derecho de acceso de la Contraloría. Bueno, yo creo... En términos de lo que es la Contraloría y la transparencia activa y la transparencia pasiva, dudo que haya ningún servicio público más transparente. O sea, fue pionera la Contraloría y el Contralor General de la República actual, ¿no es cierto?, de tener una agenda pública que es la que probablemente se va a exigir hoy en día con la ley de lobby. O sea, tenemos agenda pública y prácticamente, o sea, no hay nada que no sea público, considerando además que somos los depositarios de todos los actos y de miles de cosas que tienen que ver con el resto de los servicios, y esos también son públicos, conforme lo ha dicho el Consejo. Las únicas cosas que nosotros no tenemos como públicos son las cosas que la ley establece que son secretas, como por ejemplo cosas que tengan que ver con la ley del cobre, etcétera. Y me parece que no veo por qué el resto de los órganos autónomos no puedan tener un grado de transparencia igual. No entiendo por qué no. Finalmente está el tema de la ley 20.500, que yo destaco muchísimo,
y si acaso, si al tomar razón se va a considerar la participación como parte de la ley 20.500, me declaro inhábil para contestar una cosa como esa, porque evidentemente eso depende, digamos, de cuál va a ser el acto que va a llegar a la toma de razón. Adelantar cuál es el acto del cual se va a tomar razón, el acto administrativo del cual se va a tomar razón, es imposible. Para eso hay divisiones completas de abogados que estudian el tema para que después llegue además a manos del Contralor, ¿no es cierto? Y decía, imagínense, yo voy a ser tan patuda de pararme aquí y decir sí, fíjese que sí o fíjese que no, o sea, hay que estudiar, está el caso a caso. La toma de razón es una facultad que tiene el Contralor General de la República Constitucional que realmente se ejerce con mucha seriedad. Perfecto. Bueno, y para Manuel, dos preguntas. Primero, la participación ciudadana dentro de la administración del Estado, dice la consulta, es fundamentalmente corporativa, porque si bien se reconoce el derecho de las personas a participar, la materialización más importante en la ley 20.500 es la de los consejos de la sociedad civil en cada órgano del Estado, al que únicamente se puede acceder si se pertenece representando a una asociación de interés público. Por lo tanto, no reconoce el interés individual en participar, sino solo si se es miembro de un colectivo. Paradigma diametralmente opuesto al derecho de acceso a la información, que es un derecho esencialmente individual. Ante esta colisión o diferencia de paradigma en la posición de los ciudadanos frente a la administración, ¿puede hablarse de un complemento entre ambas leyes o de una herramienta de la una para la otra? Esa es la primera consulta. Y la segunda, dentro de si pasa no hay problema, obviamente, ¿cómo se complementa o conjuga la ley de participación ciudadana, la 20.500, con el actual funcionamiento de la ley de organizaciones comunitarias? No sé si Alicia o Claudio también quisieran complementar en algo de esto. Son preguntas bien técnicas y tal vez más para abogados que para la actividad que nosotros desarrollamos, y para mi especialidad además. En relación con la ley de participación ciudadana en la administración del Estado, yo pienso que la ley de acceso a la información es siempre una ley útil para cualquier nivel o cualquier acción de participación ciudadana. Es decir, participar de una manera informada permite hacer una participación más atingente, más focalizada, más efectiva finalmente a los fines que pretende el ciudadano o la agrupación. Si esto lo realizan personas o agrupaciones en representación de personas, la ley ahí no pone ninguna limitación. Es decir, la ley de acceso a información es una ley universal para toda persona que quiera obtener la información que necesita, ¿no? Y en ese sentido es la más amplia garantía que puede tener un ciudadano en relación con esta base de la participación. Nosotros entendemos que el acceso a la información es una base para la participación, todavía no la llamamos participación propiamente tal. Ha habido discusiones sobre el tema. Algunos entienden que dar información ya es hacer participar. Nosotros creemos que llamar participación a la recepción de información es contentarse como un poco. Es una herramienta para participar, pero no propiamente participación. Entonces, en ese sentido, en la ley de acceso a la información hay una herramienta que es transversal para todo tipo de usos que requiera la ciudadanía. Y en ese sentido también se complementaría con cualquier otra instancia de participación que esté establecido en la legalidad vigente. Yo creo también que los consejos de la sociedad civil no son una instancia suficiente de participación, así como tanto los consejos de la sociedad civil, que la ley dice que tienen que ser establecidos por todos los organismos públicos, como los consejos comunales de la sociedad civil. Son instancias que de todas maneras favorecen un espacio de interlocución, pero no son suficientes y tendría que haber muchos otros canales que permitan la participación de agrupaciones que no están establecidas como lo requieren estas instancias, y para personas que quieren participar de manera individual.
Entonces, no es suficiente, pero creo que sí se complementan en el sentido que lo dije. Yo solamente quería, a propósito, como levantando la mirada, que esta pregunta es una pregunta bien que cruza muchos países. Me ha tocado, a propósito de ¿no es cierto?, de estos los movimientos de los indignados, a propósito de la emergencia de las redes sociales, a propósito de los fondos, de los diálogos que se establecen hoy de manera mucho más directa entre autoridad, ciudadanía, de manera instantánea, es algo que desafía a la gestión pública de manera permanente y que para lo cual sí, que está para quedarse, pero en muchos casos hay algunas preguntas que son súper interesantes de tener la discusión, pero que están abiertas todavía, que es muchos gobiernos en distintas partes del mundo están bastante perplejos en algunas situaciones de cómo abordar esta conexión tan inmediata y tan cercana que se ha producido por la emergencia de la tecnología. Entonces, en la medida que las leyes y que los mecanismos puedan facilitar eso, y la tecnología que facilita esto de sobremanera, yo creo que habla muy bien del desarrollo de cómo vamos como país. Bueno, estamos todos aprendiendo acá. Quería agradecerle a Alicia, a Claudio, a Manuel por habernos acompañado en este panel, a ustedes por haber asistido. Los invito a que tomemos un café para después participar en los paneles que vienen a continuación. Mariana.